mucha emoción. Agradecemos pues la presencia de los jurados externos y nuestras autoridades universitarias, quienes en este momento pues nos hacen favor de dar el arranque de este, pues esperemos ya tradicional concurso anual. Entonces, nos permitimos presentar al jurado externo. Por principio damos la bienvenida a uno de los profesores fundadores de la Facultad de Arquitectura. Con mucha emoción recibamos al arquitecto Mario Basáñez González. Bienvenido. Y con el agradecimiento de poder contar nuevamente con su participación, presencia, sugerencias y además los criterios de evaluación, doctor Jesús Eduardo Palomino Martínez, director de la USBI Poza Rica. Agradecemos la presencia de la secretaria académica, la doctora Edith Gallardo del Ángel, quien nos acompaña el día de hoy. En la bienvenida de nuestra máxima autoridad en la facultad, la maestra arquitecta Victoria Amador Rodríguez. Buenos días, invitados especiales de esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyarnos para ser miembros de este jurado que va a evaluar las maquetas que están realizando los jóvenes de esta experiencia educativa. Jóvenes estudiantes, muy buen día. A nombre de la dirección de la Facultad de Arquitectura de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana, les ofrecemos la más gentil bienvenida al concurso Maquetas Históricas 2026, una actividad académica que reúne el talento, la creatividad y el compromiso de nuestros estudiantes con el conocimiento de la arquitectura a través del tiempo. Este concurso constituye un espacio de aprendizaje significativo que permite fortalecer la comprensión de los procesos históricos, culturales y constructivos que han dado forma a las diferentes manifestaciones arquitectónicas de la humanidad. A través de la investigación, el análisis y la representación tridimensional, nuestras y nuestros estudiantes desarrollan habilidades fundamentales para la formación profesional, al mismo tiempo que ejercitan la observación crítica, la capacidad de síntesis y el trabajo colaborativo. La realización de este evento constituye al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica, la DEA, particularmente en aquellas orientadas al fortalecimiento de la calidad de la formación integral del estudiante, la promoción de actividades académicas innovadoras y la generación de espacios que favorecen la participación activa de la comunidad universitaria. Asimismo, se alinea con los objetivos y líneas de acción contempladas en el programa de trabajo vigente de la Universidad Veracruzana, reafirmando nuestro compromiso con una educación de excelencia, pertinente y socialmente responsable. De igual manera, esta actividad fomenta el desarrollo de saberes institucionales y transversales, al promover valores como la responsabilidad, el respeto por el patrimonio cultural, la ética académica, la comunicación efectiva, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Estos elementos son esenciales para la formación de profesionales capaces de comprender la complejidad de los fenómenos arquitectónicos y urbanos contemporáneos. Reconocemos el esfuerzo de quienes participan para desarrollar aplicaciones de sus aprendizajes y hoy serán presentados y evaluados. Cada maqueta representa horas de dedicación, investigación y aprendizaje que enriquecen la vida académica de nuestra facultad. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan en este importante evento, especialmente a los miembros del jurado, y les invitamos a disfrutar de los trabajos expuestos, valorando el conocimiento, la creatividad y el entusiasmo que cada uno de ellos refleja. Reciban un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos para esta jornada. Y bueno, si se ponen de pie para hacer por favor la inauguración. Y bueno, entonces, siendo las 11 horas con 35 minutos del día 15 de junio de 2026, declaramos por inaugurado
el concurso Maquetas y Modelos 2026 de nuestra Facultad de Arquitectura de la región Poza Rica, Tuxpan, de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues solo me queda desearles el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes y bueno, que el jurado reconozca su trabajo, su dedicación y el esfuerzo que cada uno de ustedes han puesto para lograr concluir sus trabajos. Muchas felicidades y mucho éxito, jóvenes. Gracias. Muy bien, pues ya nos encontramos listos en la dinámica de la exposición. Cada equipo va a pasar al frente y contará con un tiempo de 8 minutos para exponer su maqueta considerando saberes teóricos, en este caso que es el apego estilístico, saberes heurísticos, que pues son detalles de ejecución, la manera como lo están presentando, y saberes axiológicos, que es la creatividad, incorporación de saberes transversales de la Universidad Veracruzana que se están promoviendo y que hayan aplicado al momento de este trabajo colaborativo que han venido realizando en estos días. Posteriormente, el jurado va a emitir el resultado, el veredicto, para el cual vamos a pedir a todos de salir un momento para que el jurado pueda deliberar y posteriormente se darán a conocer los resultados. Entonces, con el agradecimiento a nuestras autoridades, les mantendremos informadas del proceso y bueno, pues para todos los compañeros, pues con la emoción disfrazada de seriedad en este momento, de formalidad, que bueno, estamos seguros que va a ser una grata experiencia y bueno, con de antemano el agradecimiento a los miembros del jurado evaluador, a quienes agradecemos que se hayan abierto espacio para considerar este evento. Muchísimas gracias, pues iniciamos. Claro que sí, muchas gracias entonces con la arquitecta Heidi, con la doctora Heidi y con su jurado evaluador. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Y este dio inicio a la restauración de Japón. Su familia estuvo estrechamente relacionada con el castillo Inuyama, por lo que formó parte de la etapa decisiva en la historia japonesa. Y posteriormente, después de Oda Nobunaga, pasó a manos del clan Nosure y se preservó así durante generaciones, incluso después de la restauración de Meiji y el terremoto Nobi en 1891. La estructura fue tal cual restaurada y conservada. Incluso hasta el día de hoy es uno de los ejemplos más importantes en la arquitectura militar japonesa del siglo XVI. En este castillo destaca mucho sus materiales y las técnicas de construcción. Pensando por la estructura principal, que está principalmente construido por madera de ciprés japoneses. Esta madera es muy apreciada, ya que es muy resistente a la humedad, a los insectos y al paso del tiempo. También esta fue colocada con una técnica que se basaba en reducir el uso de clavos metálicos. Tenemos también las paredes exteriores que fueron revocadas por Shikia, que este es un yeso que se hace con cal y fibras naturales de vegetales. De ahí tenemos los tejados, que estos son hechos con cerámica llamada shumuru. Estos tienen el fin de proteger la estructura de las fuertes lluvias y tifones que son frecuentes en Japón. Tenemos la estructura de piedra, que esta se aplicó con una técnica llamada Nosura Suri,
que esta se basa en la aplicación de piedras naturales sin pulirlas completamente. Esto con el fin de crear un mejor drenaje de agua y una mejor estabilidad en la estructura. Y de ahí tenemos, nosotros tratamos de realizar esta maqueta basándonos en las imágenes que había para replicar materiales y técnicas para hacerlo lo más parecido a las imágenes originales. Bueno, pasamos a lo siguiente, que son el componente arquitectónico más importante. Era la torre principal, que es esta de aquí, como lo mencionó mi compañera. Y pues esta estructura funcionaba principalmente como centro de mando militar o, debido a la altura, como puesto de observación. También, igualmente debido a la altura, era utilizado como el último refugio durante un ataque. También otro elemento a destacar son las pequeñas aberturas defensivas como estas que encontramos aquí, que se ven mejor acá en la imagen, que son estas de aquí, las cuales permitían la vista hacia el exterior y hacía fácil utilizar armas sin dejar expuestos a los defensores. También cabe destacar los muros de piedra, como mencionó mi compañera, que eran pulidos, debido a que su función era hacer que la estructura, la construcción quedara más arriba, haciendo más difícil a los enemigos el acceso. Disculpen si me trabo, si me pongo muy nerviosa. Tomar este castillo y no otro. O sea, ¿qué les llamó la atención para poderlo representar o quererlo representar? Más allá de lo que el arquitecto también quiera comentar o preguntar. Pero es que en sí, la arquitectura se nos hizo muy bonita. También las técnicas con las que hicieron el castillo se nos hicieron muy curiosas, como por ejemplo lo de las piedras y también la función que tenía, como lo de filtrar el agua y así. Fue una de las principales también, en mi caso, fue la ambientación, ya que está rodeado de muchos árboles y en sí son árboles como que de diferentes tipos, había florales y todo eso. En mi caso. Y en lo personal también me llamó la atención por la historia que conlleva el castillo, o sea, el que Japón en ese momento se encontraba en un estado de guerra y que este castillo fuera como la solución, ya que el río era el que delimitaba al enemigo, más que todo. Y sí, o sea, a mí me gustó mucho la historia, la cultura de paz que se refleja en este castillo. También el hecho de la seguridad en este castillo se supone que fue hecho frente al río, ya que eso era un punto elevado y tenía más visibilidad para las áreas y poder ver pues, a los enemigos con mayor facilidad. También cuenta con sus estructuras que son resistentes al fuego y cosas así. Eso evitaba que la estructura fuera un poco más difícil de penetrar. Por eso se les hizo la pregunta al principio, ¿creen que sería fácil de invadir ese castillo? Sobrevivió muchas generaciones por el mismo hecho de que estaba muy bien fabricado, muy hecho, por lo mismo de los materiales que ocuparon, resistentes, el tipo de madera, los recubrimientos, el tipo de piedra que pusieron, la razón por la que lo pusieron. Y de hecho, abajo de estas piedras hay subsuelos que son otros pisos. ¿Y actualmente está abierto al público? Sí. Bueno, también por eso lo escogimos, porque debido a su relevancia y a su conservación, es uno de los 12 castillos más importantes de Japón, y además es uno de los 5 que son considerados tesoro nacional japonés. Entonces también es muy relevante para la cultura. De hecho está abierto al público y al investigarlo, personalmente vi que la mayoría eran agencias de vuelos y de viajes para poder visitarlo. Además ofrecen sus jardines a sus alrededores y sus pequeños restaurantes y cosas por el estilo. Entonces aún sigue representando muy bien a Japón y su cultura. Y como lo mencionó mi compañera, los árboles también son muy importantes para el paisaje, porque durante la primavera se celebra, la verdad no tengo al 100% conocimiento, pero se celebra un tipo de desfile con 13 carrozas que van avanzando a lo largo de los jardines del castillo, y se ve muy bien y llama mucho la atención porque es en primavera cuando los cerezos florecen. Entonces también se integra muy bien al ambiente que tiene el castillo. Al paisaje. Cuando ustedes armaron la maqueta,
¿Tenían los planos, las plantas arquitectónicas? Conseguí yo unas plantas en una página. Estos fueron los que yo conseguí, entonces fueron los que nos fuimos basando. Venían capa por capa. Y por dentro, pues, al parecer pueden ser como 4 pisos, pero en realidad son 6. Ajá. Pero por ejemplo, si tú te fijas en el corte que aparece ahí, se ve mucho más esbelto que lo que en realidad es. Y parece ser, porque aquí es importante para que ustedes repliquen el edificio con la mayor escala y proporción al real, es tener los planos, porque ese es el desplante, ahí salen las alturas, ahí salen los cortes, ¿sí? De hecho, sí imprimimos los planos a escala apoyándonos de AutoCAD, así que más o menos. Bueno, Más o menos, sí, porque eso se nota algo diferente a la fotografía, a lo que es el modelo, Solo se nos la maqueta. dificultó un poco porque las plantas arquitectónicas como tal no estaban disponibles. Entonces tuvimos que basarnos en Pues para poder ver a esa vista, tendría yo que suponer que tengo el punto de observador, como decíamos, de perspectiva de hormiga, ¿no? Que estás viéndolo al nivel del horizonte del humano. Y así ya me da otra percepción. ¿Sí? Por eso mismo también como que se nos dificultó darle bien las medidas por como de Y si veo aquella toma aérea contra esto, pues tendría entonces que parar y verla de ese sentido. Porque también el edificio no es totalmente simétrico, a pesar de que es una planta rectangular. Yo pensé que era cuadrada, pero parece que es rectangular. Rectangular en un espacio y como encontrada en el otro. Y a lo mejor todo ese efecto de que no ser simétrico y de irse armando con la madera hace que tenga parte de lo que es el arte japonés, que no es simétrico, que es asimétrico. Porque si lo comparamos con los chinos, aquí ahí sí las plantas son casi todas simétricas. Gracias. Y por último, si gustan visitar el QR, ahí tengo Sí, bastante información sobre los materiales y de hecho puso la comparación con el Castillo Real y nuestra material. Fíjate que, por ejemplo, ahí la cultura en Japón de la preservación de los bosques y cómo cuidan la madera, todavía está la madera ahí de hace años, ¿no? Sí. De siglos. Es muy resistente. Entonces, esa técnica aquí nos es ajena, pero podría tener un equivalente en el carrizo o en el bambú, ¿verdad? O incluso en este palo que llaman chijol, que también se conserva por mucho tiempo. No sé cómo se llama la variedad o el nombre científico del árbol, pero también al tiempo se vuelve casi piedra. De hecho, la madera de este castillo es resistente al fuego. Muy bien. Gracias. Muchas Gracias por su presentación y el cuidado que perspectiva, basándonos en los registros de la ópera de Hera. Principalmente queríamos comentar que su propósito principal era como un campanario de la Catedral de Santa María, y los arquitectos que iniciaron la obra en 1173 fue Gerardo di Gerardo. Su error principal fue que solo tuvieron una cimentación de 3 metros. Entonces, desde que empezaron por el tercer nivel, se empezó a inclinar. Entonces, las autoridades cancelaron el uso de la obra y el seguimiento de ella. La torre, además de sus problemas de construcción, tiene un gran significado en la teología medieval, ya que cuenta con
8 niveles, de los cuales 7 niveles representan la totalidad del universo, ya que en la numerología medieval el número 7 representa la totalidad del universo, 4 niveles de ellos representan los elementos terrenales y 3 niveles de ellos representan la Santísima Trinidad. También se toman en cuenta los 7 dones del Espíritu Santo y es completamente circular, ya que el círculo representa a Dios y la espiritualidad, lo cual no tiene principio ni fin. Pues yo quiero hablar sobre la continuidad que tuvo, pues en 1792 se continuó por Simón de Beauvoir. Pues debido a algunos problemas que tuvo, estuvo abandonada casi un siglo y pues después de eso Giovanni Simón decidió continuarla y lo que hizo fue contrarrestar la simetría para darle más inclinación. A mí me toca hablar de unos detalles técnicos que tuvo la Torre de Pisa. Como saben, en la parte superior hay un campanario. Tiene 7 campanas y estas representan las 7 notas musicales diferentes. La más grande es la Sandra, algo así. Esta tiene un peso de 3.600 kilogramos. En total dan 9 toneladas de peso de carga en la parte superior. Y tenemos una campana también, la más pequeña, que se llama la terza, que pesa alrededor de 300 kilogramos. Y esa se utilizaba cuando se marcaban horas de oración, que eran momentos de ir a orar. Y la primera, la más grande, se utilizaba o se dedicaba a la Virgen. También tenemos una problemática que existió a base de la inclinación. Para contrarrestar la inclinación, tuvieron que añadir 870 toneladas de bloques de plomo para que la para que la torre no se inclinara de más y terminara volcándose. Y ahorita actualmente está sostenida por cables tensores para que no se desnivele todavía más, y está cerrada desde 1990, por así decirlo. Para tocar las campanas no se pueden tocar, se utilizan herramientas eléctricas para hacerlas sonar, pero no se hace porque esto representa un gran riesgo en general para toda la torre. Y esto sería toda mi información por mi parte. Sí, con las precauciones que ya se han tomado para el tema de las campanas que no afectan a la estructura, se estima que puede durar a partir de que empezó este siglo unos 300 años más, ya que sí, inicialmente duró 200 años la construcción, después de todos los errores de planeación de los primeros arquitectos, ya que si en el suelo, de hecho el nombre de Pisa es tierra pantanosa, y sí, las primeras capas eran de arena fina y las siguientes eran de arcilla. Entonces por eso los 3 metros que habían contemplado no fueron suficientes, así que inicialmente aumentaron esa zapata y hicieron su contrapeso para que pudiera mantenerse estable actualmente, ya que su punto ya se había inclinado 5.7 grados. En ese tiempo fue cuando igual se había detenido la obra. Hasta que se arregló eso, se pudo continuar. Bien. ¿Los planos también los obtuvieron? ¿Las plantas? Conseguimos solo modelados. El diámetro exacto que tiene el primer basamento y los demás se remeten, ¿sí? Sí, originalmente Y se dejan un pasillo en todos los pisos para crear esas columnatas. Si no, sería un silo muy sencillo. Tiene una fachada externa que en sí no es estructural. En realidad la estructura es como un silo, está todo sobre la piedra, mármol, lo que es, ¿sí? Entonces su peso y su geometría pues hace lo que finalmente le ganó, ¿verdad? El centro de gravedad lo debe tener alto, y entonces si falla la cimentación, muy difícil corregirlo. Han tratado de inyectarle varios productos para compensar la inclinación,
pero no sabía que lo hubieran lastrado con cables últimamente. Que poco le van a servir. Sí. Porque si se sigue hundiendo y los sensores los tiene arriba, entonces lo que crean es una flexión a la mitad. Pero bueno, ¿y cómo se sube? Por la entrada principal que se encuentra de este lado, y de ahí va como caracol en toda la Es pared. una escalera helicoidal. Eso es muy interesante. ¿No vieron las fotos de esa escalera? Sí. Sí, de hecho, bueno, yo Porque ahorita si yo me asomo está vacía, no está la escalera. No. Sería mucho pedir la escalera. porque la escala era medio centímetro, porque es un pasillo muy Sí, era muy pequeño. Tiene que haber una como espiral. Sí. Y esas puertas permiten salir al corredor perimetral, Sí. al balcón perimetral. Vean de estar selladas, nunca dejan salir a los turistas ahí. Es más, ya no hay acceso a los turistas, ¿o sí? Sí hay. Pero más limitado. Muy bien. Bueno, y la misma pregunta, ¿por qué les llevó también representar esta torre? ¿Tiene la misma inclinación o trataron de hacer esta inclinación? Porque finalmente es también todo un reto ahora representarlo en una maqueta. Sí, originalmente sí se había contemplado una inclinación que era de 3.4 grados, pero nos falló en un momento que se quedó en 2.3, entonces es menos perceptible la inclinación. O sea, sí se nota, digo, aquí donde estoy se nota Sí. que está hacia ustedes. Pero, ¿y si el grado de...? Porque ustedes tenían que haber representado tal cual el monumento. Sí. ¿Qué les faltaría para que esto funcionara? Porque es una maqueta. Es ajustar más la estructura para que pudiéramos más enterrar el edificio como está originalmente, porque una parte está ¿Hacer un enterrada. basamento más sólido? Sí. Pero acá tus compañeras, porque también nos piden que les examinemos sustentabilidad, equidad de género, cultura de la paz y multiculturalismo. El último sí se logra, pero los tres primeros, ¿dónde están? ¿Dónde podrían estar representados actuales? En su momento, cuando fue creada, pero ahora en la actualidad, ¿cómo representarían esto? Y es para los cuatro. No, pues no es fácil contestar tu pregunta. Ya nos hiciste pensar. Pues a veces eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Los pasos que nos quedan en duda los tenemos de vuelta que investigar para comprender más, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, en el término sustentabilidad, desde mi punto de vista, es que ahorita sí puede ser sustentable, no es tan sustentable porque ya le inyectaron plomo, y el plomo es un agente contaminante, ¿no? Entonces, Y además de poco le va a servir, porque incrementarle peso de este lado, si se sigue incrementando más peso, puede ser que también se una de este lado. o sea, aquí el riesgo es el suelo, o sea, Tratan de realizarlo. Pero justo investigar para comprender más, ¿no? sobre todo porque, por ejemplo, en el término sustentabilidad, desde mi punto de vista, es que ahorita sí puede ser sustentable, no es tan sustentable porque ya le inyectaron plomo, y el plomo es un agente contaminante, ¿no? Entonces, Y además de poco le va a servir, porque incrementarle peso de este lado, si se sigue incrementando más peso, puede ser que también se una de este lado. o sea, aquí el riesgo es el suelo, o sea, Tratan de realizarlo. Pero justamente fíjate que el desplome es lo que la ha hecho famosa. Pues, ¿cómo es que no se cae? Y luego también se retratan así, recargándose, como si lo estuvieran deteniendo con la mano, ¿no? Por eso se hizo famosa. Fíjate como un accidente de cimentación, problema de desplante, de análisis del terreno, ocasionó que un edificio histórico estuviera todavía de pie gracias a las intervenciones que se le han hecho y que tampoco, a lo mejor si le pudieran enderezar, pero dicen no,
Lo que llama la atención es que esté chueco y no se cae. Qué ironía, ¿no? Sí, porque son las intervenciones cuando se empieza a inclinar solo medio la derecha para que pueda ser, para que no pueda ser un peligro, pero sí, así cuando se va a inclinar. Claro. Bueno, a ver, siempre de una inconveniente puede haber una manera de ver las cosas diferentes, o sacarles partido. Dicen que los que hacemos los arquitectos cuando nos equivocamos, los pintamos de blanco, para que no se note mucho. Bueno, la fiesta no está totalmente blanca, tampoco es un proyecto de usted, pero me refiero que es un concepto que a veces se sale de control. El arquitecto, ahí tuvo que ver el constructor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y luego ya te tomas esta pregunta. Gracias. Y conforme van pasando, van tomando su lugar. ¿Todos ven bien? ¿Sí? Adelante. Bueno, buenos días compañeros, bienvenidos. Gracias. Bueno, hoy mi equipo y yo vamos a presentarles acerca de este gran monumento de nuestra arquitectura antigua, el Gran Cigarut Dagu. Pero para esto hay que ubicarnos en dónde está el Gran Cigarut Dagu, en la antigua Mesopotamia, actualmente el sur de Irak, que se puede estar todavía a visita de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por si gustan ir. El Gran Cigarut Dagu, como ya lo mencioné, en la antigua Mesopotamia, significa tierra entre dos ríos. El Gran Cigarut Dagu fue un monumento colosal que impartió en un momento de esplendor en esta época, porque remarcó la dinastía de los terceros de Ur en el 2100 antes de nuestra era. Este coliseo fue mandado a construir porque nuestro rey Ur-Nun quería que su imperio fuera político, fuera impactante, que su región en ese momento fuera emblemática. La región emblemática, de donde surgió la cultura sumeria, que fue la primera de la urbanización de esta época. Él pues mandó a construir esto queriendo que su imperio, como ya lo mencioné, fuera resplandeciente, pero tristemente él no llegó a alcanzar a verlo terminado. Él falleció antes de que se pudiera pues abrir sus puertas, por así decirlo, y tuvo que ser por su hijo el rey Usugi, que fue el que pudo ver por fin las terrazas terminadas de esta gran construcción. Algo que normalmente puede llegar a ser confuso o que puede llegar a confundirlo es que este monumento es una pirámide de esta época, pero una pirámide a comparación del Gran Cigarut es una pirámide que está muerta, o sea, está diseñada para los muertos, no tiene vida. Y lo que buscaba el rey en esta construcción era que fuera el corazón de su región, que pudiera pasar lo político, lo económico, todo eso que le diera vida al coliseo. Bueno, ahora mi compañera va a pasar a explicar algunos materiales y cómo fue construida. Gracias. Bueno, cuando veo la pirámide, ¿cuál es el primer material de construcción que se le viene a la mente? Probablemente la piedra, ¿verdad? Pues afortunadamente o desafortunadamente para la civilización sumeria, materiales de construcción como la piedra y la madera eran muy escasos en la zona, pero predominaba el barro. El Zigurat de Ur está compuesto principalmente por bloques de adobe secados al sol, y este adobe estaba compuesto por barro y paja para darle más firmeza. Posteriormente se puso una capa de ladrillo al horno, y esta capa pues aportaba más durabilidad para la pirámide. Posteriormente, los sumerios agregaron un tipo de impermeabilizante que estaba hecho de asfalto natural, un derivado del petróleo. Y ellos mismos, como no podían mantener un estancamiento de agua, ya que es un material muy poroso, hicieron
una red para el agua, aquí se puede ver, para que salga el agua. Bueno, yo voy a explicar su cuestión religiosa y su simbolismo. La mentalidad mesopotámica, los dioses habitaban en las altas cumbres. Al vivir en una llanura aluvial completamente plana, ellos decidieron crear su propia montaña artificial. Esta montaña, para así, como ya no podían tener montañas, entonces decidieron mejor crear una. El Zigurat representa el axis del mundo, que es el puente entre el cielo y la tierra, es lo que quiere representar. Esta también representa su alta jerarquía que tenían de la religión y de la sociedad que tenían en este momento. Se puede observar en las fachadas, total tiene 3 escalinatas, cada una tiene 100 peldaños y se unen en pequeña plancha, por decirlo, o portón, que de ahí se van restringiendo los accesos a diferentes personas. Solamente el rey y los sacerdotes podían acceder al santuario, que era el máximo donde decían que estaba el dios. En esta parte los sacerdotes subían a hacer rituales herméticos o a dar ofrendas, o también a observar las estrellas. En esta parte, la parte de abajo, que es donde estaban los patios amurallados, en esa parte se encontraban las demás personas que estaban donde también eran los almacenes de agricultura, los talleres de artesanía y donde había chimeros de la ciudad. El Zigurat era, como decirlo, el motor que impulsaba la sociedad y hacía que funcionara. A continuación, mi compañera hablará más de la historia y cómo se encuentra el momento actualmente. Tras la caída del cambio climático y la depresión del río de Sócrates, provocó que abandonaran la ciudad en el siglo IV a.C. En los años 80 el gobierno de Irak reconstruyó el nivel inferior y las 3 escaleras frontales. Si observan en el monumento actual, hay una línea que se ve perfectamente porque los ladrillos oscuros son unos sumerios, de los ladrillos clavados son los sumerios actuales, son los sumerios originales hace 4000 años, y los ladrillos claros son los de la construcción moderna. En el día de hoy, Zigurat es patrimonio de la humanidad por UNESCO. Sobrevivió al tiempo y diseños modernos. Su silueta inspiró a sitios universales, por ejemplo la Torre de Babel, inspiró eso, y debido a eso tiene una simbología, tanto en el pasado como ahora. Muchos estudiantes de arquitectura lo escogen como lo mismo, la historia. Actualmente es un testimonio físico para la civilización. ¿No faltó ninguna de ustedes? Pues ahora que pasen una vez, ¿no? Bueno, nuestra maqueta está hecha más que nada de material accesible y económico. Nuestra estructura está hecha de cartón y la recubrimos con barro, como lo pueden ver aquí, es de la región, así que la verdad podría considerarse sustentable.
Aunque no ven todo, claramente no ven todo. Tiene refuerzo ahí con la fibra, ¿no? Sí, por ejemplo, muchas cosas que utilizamos fueron cosas que teníamos en nuestras casas. Por ejemplo, las ramas primeros fueron de una rama que estaba ahí, seca ya, porque la tenían. Entonces también las palmeras fueron plumas de un sombrero que había, las quitamos, palitos que pues todos eran de maquetas anteriores. Y pues la pintamos de un tono que representaron, ¿no? De que el brillo lo más que pudiéramos. Tuvimos un poco de dificultades al iniciar hacerla, porque como tal encontramos plantas de las fachadas como eran mirando, y estuvimos viendo imágenes, maquetas, todo eso, y pues había problemas, porque muchas imágenes, muchas eran muy altas, otras eran muchas barritas, y entonces no estuvimos armando el complicado, por decirlo, de todas, y entonces encontramos un render, pero el render estaba mal con otras cosas, entonces fue un reto como integrar lo que teníamos acá para poder armar la maqueta. Eso es lo que observo, que la base de todas las maquetas está especificada, ¿no? Por eso es que algunas escalas, como esa que es monumental, se tuvo que reducir drásticamente. En cierta manera, el reto que estamos nosotros presentando para la fase del mundo antiguo es que en muchas ocasiones los artículos publicados muestran la planta arqueológica, pero el levantamiento como tal, o sea, nos está llegando a nosotros por las reconstrucciones, sí. Y los chicos aquí han demostrado una habilidad, porque por principio los modelos no se han impuesto, o sea, con el modelo con el que el periodo que se hayan sentido identificados, y a partir de ahí están desarrollando a ojo en algunos casos, porque no contamos con bibliografía. Difícilmente en una bibliografía van a venir los planos, las secciones del mundo antiguo. Sí, antes existe el edificio. Así ¿verdad? es. Estás hablando del siglo. Sí, desde la antigüedad, de hecho desde antes. Lo más que tenemos, así es, lo más que tenemos son las plantas arqueológicas, pero el levantamiento se ha hecho a partir de las reconstrucciones a las que ellos han tenido acceso. De entrada, para plantear un concurso de maquetas históricas, ese es el primer reto que se está planteando para las maquetas del mundo antiguo. Así que se cuenta con el acceso a las referencias o las medidas o las proporciones, pues de las más icónicas, las más populares, las pirámides de Egipto, en fin, pero al momento de abrir el abanico, bueno, toca a ellos resolver la parte volumétrica, y ahí es donde empieza el reto para resolver la volumetría de la maqueta. Sí, para no salirse también de la proporción del edificio, aunque la escala es pequeña. Así es, diferente, por ejemplo, de los edificios del Rococó, más siglos posteriores, donde ya se tiene, digamos, ya en la bibliografía, ya viene la sección, ya viene el corte, las publicaciones de artículos recientemente, de las restauraciones, pero sí, este es el primer reto para el mundo antiguo, en este caso. Sí, porque incluso los renders que vimos, así es como se supone que fue, así es, sí, Babilonia o los... Sí, este tipo de... y más recientemente con la IA se están haciendo reconstrucciones, pero también durante las sesiones ya estamos comenzando a distinguir qué elementos están fuera de la reconstrucción de la IA. Hay mucha trampa ahí al respecto, sí. Todavía hay mucho detalle, y ahí ya forma parte, incluso nos han preguntado, bueno, que eso no sería más bien tema de antropología o de arqueología, y efectivamente, bueno, es un campo donde confluyen, pero ha sido interesante porque en clase tuvimos una sesión, si mal no recuerdo, precisamente de Sumeria, y ahí parte de la dinámica durante la sesión era ver qué patrones eran los que no se ajustaban en la reconstrucción de la IA. Pero precisamente esto les lleva también a que no se debe suscribir solamente a la parte arquitectónica, sino concluye la parte histórica,
la parte de la arqueología, es decir, cómo estos elementos, estos edificios continúan de pie y cómo construcciones más modernas se dan. O sea, en el caso de la Torre de Pisa, pues bueno, ya está siendo intervenida, pero sigue de pie, de alguna manera no se ha caído, ¿sí? En el caso del castillo de Sirac, igual, o sea, ahora, si vamos a construcciones mucho más modernas, ¿cuántos problemas no existen y teniendo más tecnología? Claro, posiblemente antes los cálculos eran más exactos o menos exactos, pero lo construían bien, o sea, sabían exactamente los centros de gravedad como bien decía la gente. Ahora, digo, no es que no lo sepan, pero muchas veces va en juego la otra cuestión, la calidad y la cantidad de los materiales, ¿no? Porque a lo mejor se les da una mezcla perfecta, pero que no ejecutan nada de Fíjense el esfuerzo que significó humano para acumular tal volumen desde ladrillos, adobe, y finalmente para hacerlo estable optaron por la columna, por la pirámide truncada, ¿sí? Pero hicieron aportaciones muy significativas para el resto de la arquitectura, que es el arco, que también era con base de ladrillo. Y fíjate en la cúpula central del vestíbulo del primer cuerpo, que remata las escalinatas, que si lo repites ahora podrías pensar a otra escala en el Monumento de la Revolución, ¿verdad? Pero yo creo que hasta el mismo Monumento de la Revolución se queda chico a lo grande que era eso. O sea, estamos hablando de una cosa que... Si no me recuerdo, eran 2080 metros cuadrados. Entonces, bien. Y todo para no ser contenido más que... Con la misma fuerza. Es nada más una elevación, ¿sí? Una monumentalidad, pero no hay espacio interior más que en aquella pequeña. ¿Qué será el tarro? Eso era un santuario donde decían que estaba Exacto. el Dios. Era una capilla central. De hecho, en nuestra lámina pueden ver la funcionalidad de la simbología. Y pues acá está cada sección, por si gustan acercarse a observarla, con mucho gusto. Bueno, entonces, pues son elementos masivos, pero que a base de ladrillo pudieron hacer el arco, la bóveda, todos enormes muros. con los recursos que tenían, sí, porque no tenían otros materiales, lo tuvieron que muy limitado. Pues tal vez no comparándolo tanto, pero así, por ejemplo, así como pues es un reto que nos pongan una maqueta como por material reciclable, porque pues al final pues es arcilla, cartón, así ellos también fue para ellos un reto, porque ellos tampoco tenían como, ay, voy a ir a cerámica a comprar piso, voy a comprar aquí material. Ellos también tuvieron que buscar como que la forma de cómo ellos pues construir y pues como dice el doctor, que resistiera. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Primeramente, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros con mucho orgullo y mucho honor que estén aquí ustedes, les venimos a presentar esta maqueta del Coliseo Romano. El Coliseo Romano es una obra arquitectónica maravillosa que fue creada desde hace ya más de 2000 años y todavía sigue en pie, o bueno, parte de ella sigue en pie y fue creada precisamente por un emperador romano, que quiso ganar el favor del pueblo de Roma, ya que venían de una esclavitud, que venían de una opresión por el emperador pasado, que era el emperador Nerón, y pues este emperador tenía impuestos y era muy malo, y tenía su palacio, tenía su lugar donde él estaba, y el pueblo vivía pues mal. Más sin embargo, cuando el emperador Vespasiano llegó a
al poder, él decidió que este lugar, que era un lugar de privilegio para los emperadores y las personas de alta sociedad, al siguiente fuera un regalo para el pueblo y lo convirtió en el Coliseo Romano. Él dijo, ¿qué puedo hacer para que gane yo el favor del pueblo, para que el pueblo reconozca que Roma es un pueblo que piensa, es un gobierno que piensa en su gente, que piensa en las necesidades? Y así es como nace el anfiteatro Flavio, porque fue creada durante esta dinastía Flavia. Universalmente se conoce como el Coliseo Romano y fue construido en el siglo I después de Cristo, en el año 70, y fue terminado en el año 80 después de Cristo aproximadamente por su hijo Tito. Su capacidad era muy impresionante, ya que albergaba en sus interiores de 50.000 hasta 80.000. Y es una forma elíptica, no es una forma circular, sino que es una forma elíptica. Su largo más largo mide 189 metros de diámetro y su largo más corto mide 156 metros de diámetro. Y pues aquí podemos ver cómo está construido este coliseo, que fue planeado y pensado pues para que en él ocurrieran grandes cosas. Bueno, aquí dice pan y circo, porque aquí había muchos espectáculos donde decidieron ponerle como pan y circo, ya que en esos espectáculos había batallas entre gladiadores, batallas navales, pues consistía más que nada en que en sus primeros años el piso de madera lo levantaban y en la fosa central, que sería esta, la inundaban con tuberías y ponían barcos en escala real en batallas. Los venaciones, que son batallas contra animales, que consistían eran batallas de animales exóticos, que podían ser leones, tigres o elefantes, y eran traídos desde Asia y África. Y ejecuciones públicas, que esos los hacían para asustar a los criminales y pues que no hicieran nada de eso. Y se dividían por grupos de clase y dependiendo la pena del delito. El Coliseo Romano fue elaborado con travertino, principalmente piedra caliza, que era un material muy resistente. También fue elaborado con torba volcánica, ladrillo y hormigón romano. Tenía una circulación demasiado eficiente, ya que las 50.000 personas que asistían a los eventos podían evacuar el lugar en 15 minutos gracias a las 80 accesos y salidas que se llamaban vomitoриos. En la fachada podemos encontrar 4 niveles. Los primeros 3 niveles representan los órdenes clásicos arquitectónicos. Las columnas del primer nivel representan el estilo dórico, las del segundo nivel representan el estilo jónico y las del tercer nivel representan las del estilo corintio. Pero vamos a ver la parte más sorprendente, por así decirlo, es el hipogeo, el cual es un sistema de túneles y pasillos y celdas en la parte de abajo del Coliseo. En estas encontrábamos poleas, planos, elevadores y elevadores mediante los cuales los gladiadores o animales podían ascender de manera inesperada, por así decirlo, para poder entrar a las peleas en la arena.
Ok, de esta manera podemos ver cómo es que el Coliseo Romano representa en gran parte esta ingeniería que se lleva aplicando desde los tiempos pues, más lejanos a nuestra época actual y hasta hoy tiene gran influencia en los estadios que podemos ver de fútbol y conciertos. Siguen este tipo de estructura que es de escalonatas, porque es el que mejor puede captar la atención de las personas hacia el punto central y asimismo pues una resonancia sonora. Y pues ahora sí que esta fue la presentación de nuestra maqueta del Coliseo Romano. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a sus preguntas y comentarios. Fíjense, este edificio que está nombrado entre las principales maravillas del mundo, que ahora lo vemos semidesnudo, era un verdadero palacio, estaba todo recubierto con mármol. Y ese mármol fue para el Vaticano y a otras termas y demás. Lo fueron desvistiendo. Por eso usted se alcanza a ver toda la arquería que los romanos perfeccionaron, el arco de medio punto, y que además incorporaron algo muy importante, que es casi el concreto, que vendría siendo del mortero, que obtenían a partir de las cenizas volcánicas, que le da esas características para poder solidificarse con el concreto. Por eso es que también este edificio está ahí, hasta la fecha, ¿no? A pesar de que sí lo han desplegado, lo han tratado de desmantelar. La verdad es que nos hubiera gustado ver que también se reciclaran por la parte interna, antes de ir pegando los pisos, la arquería que soporta la platea, todos los. O sea, para tú tener una platea que va en ascenso también necesitas arcos, ¿sí? Que soporten eso. Aquí no aparece la platea. Digo, nada más aparece unas cartelas ahí sin mayor nosotros aportación. teníamos planeado realizar las garras, pero pues... Nada más la parte exterior. Mira, en la parte exterior también, si tú ves algunas fotos recientes del Coliseo, que bueno, algunas son reflexiones supuestas, ¿no? Que había velámenes, o que también había una cierta estructura de velámenes, que cubrían parte del círculo, totalmente cubierto por completo, que sin eso. Pero estas partes de aquí, ¿qué significan para ustedes? Yo investigué y el tercer nivel, el cuarto nivel era más como un soporte que otra cosa. ¿Pero soporte de qué? Porque todo está soportado sobre la arquería. Incluso esa es la que les quedó menos imprecisa porque no tuvieron cuidado de la ejecución de la maqueta, ¿no? Es un edificio que realmente le hubiera podido sacar más. Incluso la representación que tienen aquí de los pasadizos, que realizó ese corte transversal o el corte hacia abajo de lo que había, o sea, porque se suponía que, o lo que estoy escuchando, que hacia abajo había un sistema de... Sí, era un submundo de pasillos y de laberintos. Pero no, sería exigirles demasiado. Vamos, con que esté esto, pero sí, trabajar más en los soportes del arco. El arco es un soporte universal, vamos. ¿Y por qué es así? Bueno, pues ya lo explicaron, porque había una isóptica, se trataba de que todos estuvieran reunidos. ¿Y por qué lo hicieron elíptico? Muy interesante. Pues eso les permitía, además de lograr una proporción, un desarrollo con mayor capacidad, les permitía hacer, como decía, esta campaña naval y cosas así. Bueno,
ahí está todavía presente para... Muchas gracias. Muchas gracias. Jurados, en esta ocasión venimos a presentarles la Basílica de San Urbano de Troyes, ubicada en Francia. Esta basílica es una de las más grandes representaciones de la arquitectura gótica. Fue edificada en el siglo XIII y en esta época tuvo ese estilo un gran desarrollo. En ese periodo tuvo unos grandes hechos como el crecimiento de ciudades, el fortalecimiento del comercio y la consolidación de los reinos europeos. La sociedad estaba dividida en tres: la nobleza, los cleros y el campesinado. La nobleza se encargaba de dirigir el territorio y los conceptos políticos. Los cleros se encargaban de todo lo que tenía que ver con las religiones y el campesinado realizaban actividades agrícolas. La religión en esta época tuvo un papel muy importante en esta época, y las iglesias marcaban mucha influencia en la educación, la cultura y el arte. Gracias a esto fueron construyendo templos, catedrales y basílicas. La Basílica de San Urbano de Troyes entra en la Edad Media. En la Edad Media se creía mucho en la religión y fue creado porque Europa vivía fue creado cuando tuvo Europa mucho comercio, urbanismo y cultura. Entonces, esto impulsó a las construcciones de los templos y las basílicas. La basílica empezó a ser construida en 1262. Pues, como ya había dicho mi compañera, esta basílica fue construida en 1262. Está localizada en la ciudad de Troyes, Francia. Fue ordenada para hacerse por el Papa Urbano IV. Tenía un propósito. Su principal función era servir como lugar de culto, y actualmente pues es una de las principales iglesias del gótico francés. ¿Sí? La arquitectura gótica, esta fue iniciada o se inició en Francia durante el siglo XII. Esta se caracterizaba por construir templos de mayor altura, luminosidad y amplitud, se puede decir, utilizando vitrelas y arcos ojivales.
Su sistema constructivo, esta fue edificada principalmente por piedra y los constructores al levantarla pues ocuparon herramientas muy sencillas o muy simples como lo es la polea, la cuerda y algunos de los elementos pues, más importantes de la arquitectura gótica es lo principal, que es el arco ojival, que ya les he dicho, la bóveda de crucería y los arbotantes de madera. Con eso se apoyaron en hacerlo. Y gracias a todas estas innovaciones, la Basílica de San Romano de Troyes es considerada un ejemplo muy importante en un avance arquitectónico y técnico durante la Edad Media. Bueno, comenzando con el análisis arquitectónico, la Basílica de San Urbano de Troyes presenta una distribución característica de la arquitectura gótica. Pues como pueden observar, su pieza central o su espacio central, que es la nave central, que es una parte más amplia y más alta, y es en donde se reunían los fieles para participar en las ceremonias religiosas. A sus lados se encuentran las naves laterales, las cuales permiten la circulación de las personas dentro de la basílica. Después, la basílica cuenta con un crucero, el cual es la parte transversal que forma una cruz, que es el símbolo es el símbolo fundamental del cristianismo. Al final de la construcción se encuentra la ábside, en donde se localiza el altar principal y en donde se realizan las ceremonias más importantes. Otro aspecto, otro elemento destacado son los vitrales, ya que estos representan historias bíblicas y pues permiten el paso de la luz, que simboliza la presencia de Dios. Ahora hablaré sobre los conventos y monasterios. Bueno, los conventos y monasterios en la Edad Media, pues un monasterio era un lugar donde vivían monjes que se dedicaban a la oración, al estudio y el trabajo. Por otra parte, un convento era pues una comunidad religiosa en donde vivían frailes o fieles o monjas. Estos lugares eran muy importantes porque a pesar de realizar actividades religiosas, también funcionaban como centros de estudio. Aquí se realizaban de que copiaban libros a mano, preservaban documentos antiguos y enseñaban diferentes saberes. Gracias a su labor, gran parte de la cultura y conocimientos de la Edad Media pudieron conservarse hasta la actualidad. Ahora hablaré sobre los saberes transversales. En cuanto a la equidad de género, durante la Edad Media no existía igualdad entre hombres y mujeres, ya que pues los hombres se encargaban de mayormente de los cargos políticos, religiosos y militares, mientras que la mujer o las mujeres se dedicaban principalmente al hogar, o sea, hacían actividades domésticas. Respecto a la inclusión, la educación estaba principalmente reservada para la nobleza y el clero. Por lo general, mucha de la población tenía pocas posibilidades de estudiar.
Tomando un poco de la literatura, una novela que llama El nombre de la rosa, escrito por Umberto Eco. Humberto Eco, ¿quién fue Humberto Eco? No fue un simple novelista o escritor, sino que fue uno de los intelectuales y filósofos más preeminentes del siglo XX. Publicó la novela En el nombre de la rosa en el año 1980. La novela está ambientada en el siglo XII, en el año 1323, que cuenta la historia o narrativa de un frailero y su discípulo Aco, que viajaban a Italia para una cumbre teológica. Dentro de la historia hay muchos puntos importantes. Por ejemplo, tenemos la biblioteca que tiene un cierto significado. Tenemos que significa, podemos hablar como que es un laberinto de conocimiento dentro de la mente humana. Existe una película que es una adaptación del mismo libro. Sin embargo, la adaptación de la película es diferente, cambia un poco la historia al libro. Durante el libro se centra más en temas políticos, filosóficos e intelectuales. Y durante la película, se centra más en temas de asesinatos y temas de misterio. Para realizar esta maqueta, todo fue hecho con materiales reciclados de maquetas anteriores y los planos, que no son muchos, que no encontramos ninguno, lo único que encontramos fue los cimientos principales. Y durante todo eso y las fachadas que hay en fotos o en internet, sacamos todas las medidas a proporción de puertas, ventanas, edificios o tal, altura, porque no existe como tal una altura dentro de internet. Aquí están los códigos QR y los específicos. Bien. Dentro de la conclusión podemos determinar que la Basílica de San Romano de Troyes es una edificación muy con mucho significado político, intelectual, filósofo, que tiene una gran historia detrás de ella. Esto sería todo. Muchas gracias. Que están le trabajaron duro ahí en la navaja, ¿verdad? Hacer los cortes tan finos. Sí, de hecho tuvimos cortes de 1 milímetro. Sí, se nos hizo difícil hacer esos cortes. Pero a ver, ¿qué es lo que más les... Por ejemplo, le dije 100 años las luces porque, a ver, ¿qué es lo más significativo en el gótico? Por ahí lo dijeron los vitrales. Sí, gracias. O sea, el muro deja de ser una estructura cerrada, ciega, y a base del arco que pasa, viene del arco romano, pero ahora se va haciendo cada vez más esbelto, es la ojiva, el arco ojival, y permite quitar todo ese peso y con más eficiencia estructural hacer estas venas que resisten el empuje del peso del resto del muro. Y luego también hablaron de los contrafuertes, ¿se acuerdan? Aquí no aparece contrafuertes porque es una escala mucho menor, pero en cuanto van creciendo más, siendo más altas las iglesias góticas, requieren esos
refuerzos, se llaman contrafuertes, para que los muros no se derrumben, ¿verdad? Y van siendo cada vez bajando sus fuerzas a un segundo nivel y a otro tercer nivel, de arriba abajo. De hecho, por el tipo de escala o tamaño, nos reducimos muchos detalles porque ya no se iban a ver, era muy complicado hacer detalles muy pequeñitos. Entonces, aquí la luz que nos está todavía demostrando la intencionalidad de que el espacio fluyera hacia el exterior. La luz aquí en realidad en la iglesia es del exterior al interior, y por eso es que el vitral le da vida y además pues, lleva todo el mensaje que pretendían que llevara, ¿no? Por ejemplo, aquí el tejado, ahí no se ve, pero en el gótico ya evolucionado, todo es bóveda, ¿sí? Todo es arco ojival y es la bóveda que aparece ahí que hicieron mención ustedes, ¿sí? La bóveda de crucería, ¿sí? Y aquí pues no, seguramente era todo de madera y lámina o teja, ¿sí? Que es más del gótico francés. Ahora que se quemó la iglesia famosa es la Notre Dame, precisamente se quemó porque pues, de madera el techo es de lámina, ¿no? Cuando hemos dicho que se va a quemar todo de concreto o de piedra, ¿no? Sí, de hecho, el techo es pura piedra eso, y tiene añísimos, desde el 1262. Bueno, ahorita la máxima expresión, digamos, de un gótico, pero moderno, vamos a decir, es la iglesia de la Sagrada Familia, la de Gaudí, que ahí es un derroche de luminosidad y ves la estructura y las hace como arbóreas, ¿no? Entonces, ya cuando vayan de salida, que hagan la maqueta de la Sagrada, ¿no? Entre todos. Muy bien, gracias. Perdón. Ya no tengo más que eso. Estaremos pensando seriamente en esa propuesta para el año entrante. Ay, a propósito. Primero que nada, muy buenos días. Agradezco su presencia aquí, jurado. De verdad, es impresionante que vengan aquí a calificar las maquetas porque nos da otro enfoque muy distinto. La verdad es importante tener varias opiniones. Aquí, gracias por su presencia, compañeros. Bueno, iniciamos. El día de hoy hablaremos acerca del Partenón de Atenas. Como introducción, pues, el Partenón es uno de los monumentos más importantes de la antigua Grecia. Es uno de los ejemplos reconocidos como la arquitectura clásica y fue construido como un templo dedicado a la diosa Atenea, que era la protectora de la ciudad de Atenas. Y actualmente representa un símbolo de la cultura, el arte y el desarrollo de la civilización griega. Para entrar un poco en contexto acerca de cómo surge el nombre del Partenón, tenemos la palabra Partenos, que tiene origen en el griego antiguo. El origen del nombre de la estructura del Partenón de Atenas proviene del griego Partenos, que significa virgen, doncella o mujer soltera, asociado en la antigua Grecia a diosas vírgenes como Atena y Artemisa. Por ello, esta estructura en conmemoración a la diosa se nombró el Partenón de Atenas. Como ubicación y contexto histórico, el Partenón se encuentra en la Acrópolis de Atenas, una zona elevada que funcionaba como centro religioso y político de la ciudad. Su construcción comenzó en el año 447 a.C. y terminó aproximadamente en el 432 a.C., durante el periodo de mayor crecimiento económico y cultural de Atenas, posterior a la intervención persa. Uno de los datos importantes es que esta estructura que vemos en este momento, la cual es el actual Partenón de Atenas, no fue la primera estructura. En su precedencia existe el Pre-Partenón, que era una estructura parecida pero mucho más pequeña y elaborada de madera, que fue el primer lugar que conoció como un templo para la diosa Atenea. Y después de la intervención persa,
en Grecia, se construyó un nuevo templo que sería este que conocemos actualmente como el Partenón de Atenas. La obra fue realizada bajo el gobierno de Pericles y diseñada por los arquitectos Ictinio y Calícrates. Además, el instructor Fidias fue el encargado de supervisar la decoración y la gran estructura de Atena, ubicada en el interior del templo. Para su construcción, se utilizó principalmente mármol pentélico, que fue extraído del monte Pentélico a aproximadamente a unos 16 kilómetros de distancia de la estructura, lo que permitió darle una apariencia elegante y clara utilizando este mármol, mientras que la estructura de la diosa era una combinación de oro y marfil, utilizando la técnica llamada splis elefantina, una estructura impresionante e imponente de 12 metros. Al entrar a la estructura, al Partenón, encontramos varias salas, pero la sala principal era donde habitaba esta estructura de la diosa Atenea, la cual medía casi hasta el techo. Era impresionante y estaba ubicada sobre una elevación de aproximadamente 1,60 m. Entonces, pues, era una estructura bastante grande, lo cual permitía imponer la presencia de la diosa. Y a todo el que entraba, pues, se deslumbraba con la figura dorada que estaba dentro de la sala. Alrededor de la sala estaban figuras y diseños hechos también con mármol que representaban mitos de la época, otros dioses y estructuras de guerra. Una de las características arquitectónicas es que el Partenón pertenece al orden dórico, aunque también incorpora varios elementos del orden jónico, lo cual era una combinación bastante adelantada a la época en la que se construyó. El orden dórico es uno de los estilos arquitectónicos más importantes de la antigua Grecia. Destaca por el equilibrio de proporciones, la simetría de sus columnas y las correcciones ópticas aplicadas para que el edificio se apreciara visualmente perfecto desde distintos ángulos, lo cual es un detalle muy importante porque el Partenón, de hecho, no tiene ninguna columna exactamente igual a la otra. Cada una tiene una inclinación distinta, pero se logró, gracias a los arquitectos, que desde lejos se viera que estaba perfectamente simétrico, pero en realidad es que no. Tenía una pequeña diferencia de tamaños, a veces eran un poco más anchos de abajo o un poco más anchos de arriba, pero a la distancia se veía perfecto. El edificio mide aproximadamente 69.5 metros de largo y 30.9 metros de ancho, rodeado por 46 columnas exteriores. La función e importancia. Originalmente, el Partenón fue construido como un templo religioso dedicado a Atenea. Sin embargo, también funcionó como una demostración de poder y la grandeza de Atenas. Como comentaba antes, el Partenón actual que conocemos fue construido en petición al gobernante Pericles después de la guerra contra los persas. Durante un tiempo se quedó en ruinas la ciudad de Atenas como un símbolo para recordarnos la guerra y las consecuencias de dicha guerra. Pero después tomaron ese momento histórico de la guerra y lo convirtieron en un momento de poder y grandeza para Atenas. Y ahí fue donde nace la orden de reconstruir el Prepartenón y el que ahora conocemos como el Partenón de Atenas, lo cual es muy importante porque simboliza la grandeza de la ciudad y la grandeza de la diosa. Con el paso del tiempo se convirtió en una referencia mundial de la arquitectura y en un símbolo histórico de la cultura occidental. Actualmente, como mencionaba el orden dórico y jónico, la combinación que crearon en ese tiempo se utiliza en la actualidad para estructuras más modernas. Ya no vemos tanto estructuras como el Partenón, pero sí que nos quedamos con el conocimiento y las bases con las que se creó dicha estructura. Sobre las transformaciones a través del tiempo, no solo hubo transformaciones antes de que estuviera hecho como se conoce actualmente el Partenón, sino que después de que se construyó tuvo distintas transformaciones. Aproximadamente para el año 429 después de Cristo se convirtió en una iglesia cristiana en la que se adoraba a la Virgen María. Y para la ocupación del Imperio Otomano se volvió una mezquita durante toda su ocupación, que fue desde 1458 hasta 1687.
Bueno, esta estructura sufrió daños debido a guerras, del paso del tiempo. Actualmente continúa reconstruyéndose, manteniendo lo más posible la estructura original, los materiales que tuvieron el tiempo, pero pues ya no tenemos tantos materiales como los de antes, ¿no? Claro, pero se trata de reconstruir lo más parecido posible para conservarla como un monumento histórico. Y eso sería todo. Gracias. Regresa a la presentación. Cuenta el número de columnas que hay en el frontis, en la fachada frontal. 8. Cuenta cuántas hay. Ahora, la proporción está mal porque es demasiado larga para el frente que tiene. Por ejemplo, ahí estás poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 columnas, puede hacer. ¿No hay una fachada lateral? ¿No tiene una planta? Sí, tenemos una planta A ver, de ¿dónde está? Ponla. Bueno, a los dos. Porque fíjate, qué chaparro se ve. Si pones esto al lado de esa fotografía, déjate sacar. Ah, mira. ¿Ves? Y ni siquiera, es que también no tuvieron cuidado en hacer la maqueta, está. Leche. Fíjate que aquí se hubiera podido lucir, porque es uno de los edificios más estudiados en proporción de lo que hicieron cuando menos los griegos. ¿Y si se imaginan de qué es esta cubierta? ¿O de qué era? Porque ahí no aparece. ¿No investigaron de qué era la cubierta? Mármol también. ¿De qué? De mármol también. No, hija. Todos estos eran de madera. Lo que hicieron los griegos es que ocuparon, imitaron lo que se hacía en madera, lo imitaron en mármol. Pero acuérdate que las columnas sí son de mármol y las traves y parte del frontis, pero para cubrir todo lo demás no podían poner una piedra así. Para que se estabilice una estructura de piedra necesitas el arco. Ellos no podían poner el peso del mármol, se quebraría por sí mismo, o sea, no puede ser de piedra. Esto es un tejado sobre madera. Con el tiempo, pues, hasta lo explotaron en un evento los turcos, lo bombardearon. Pero los que le causaron más daños fueron los ingleses y los franceses. Sobre todo los ingleses se llevaron las esculturas, están en el Museo Británico, ¿no? O sea, saquearon. ¿no? Pero lo que queda en su proporción y todo se reconoce uno de los edificios más estéticamente proporcionados, ¿no? Nada que ver con su maqueta, De hecho, incluso en el frente que estamos viendo también tiene, no está la división después de los, no se ven los arcos, se ve aquí una superficie totalmente recta y ahí hay unos ligeros arcos. Y toda la parte que sí se nota todavía incluso de la arquitrabe y las representaciones decorativas que tiene el Partenón, que actualmente todavía las tiene, ¿sí? A pesar del saqueo. Mire, su formación debe haber compromiso. El compromiso tiene que ver, si voy a hacer yo algo, pues me dice, ¿verdad? El tiempo que tengo, porque en una obra nos puede pasar eso. Si una obra es compleja, llena de detalles, ¿sí? Y además tiene que tener una representación, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahorita de cuánto tiempo lleva que la están terminando, pero en apego estricto al proyecto. Y ustedes no tenían más que reproducir el apego estricto de la proporción, ¿sí? Entonces eso sí es una llamar la atención para que se comprometan más en lo que van a hacer, porque si no solo van a hacer proyectos, van a también hacer construcción. ¿Sí? Bueno, gracias.